Qué bueno que están todos bien. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a trabajar el día de hoy, continuando con este recorrido histórico para entender cómo hemos llegado a la concepción de delito el día de hoy y la misma cómo es establecida en nuestros códigos penales por medio de la ley penal. Muy bien. ¿Dudas con lo visto la clase pasada? Código de Hammurabi, cultura sumeria y babilónica. ¿No? Todo claro. Muy bien. Bueno, entonces pasemos el día de hoy a hablar de la cultura hebrea. ¿Cómo fue la reglamentación de esta cultura y qué parte de lo que ellos hicieron al día de hoy puede tener proyección con nuestra ley actual? Piensen ustedes que la cultura hebrea, tenemos registros que surgen, o bueno, que estuvo vigente. Me voy a enfocar al periodo del año 1300 antes de Cristo hasta el año 6 antes de Cristo. Después tendremos algunos elementos. Obviamente la cultura no desapareció ni nada, pero me voy a enfocar a este periodo histórico para el tema de explicación de la norma penal. Muy bien. Entonces, vean ustedes lo siguiente. Acá, pues la cosmovisión la tenemos un poquito, digamos, más cerca en nuestro país, digamos, no nos es tan ajena. Por lo menos México es un país de formación, pues, católica, ¿no? Y parte de lo que vamos a ver aquí, pues, de algún u otro modo, en algún momento de nuestra vida lo hemos, aunque sea visto en la película Los 10 Mandamientos en el 5. ¿Están de acuerdo? Bueno, no sé si hoy en día ya vean todavía el canal 5. Ya. Usted, Mariela, que es joven, a ver, platíqueme. ¿Todavía ven en el 5 cuando es Semana Santa, Ben Hur y los 10 mandamientos? A veces está por obligación, Ah, ok. por mis padres. Ah, bueno. Ok. Con nosotros, porque no había otra cosa que ver, ¿verdad, Lidia? Teníamos que chutarnos y era, cada año veíamos lo mismo. Todo el día eran esas películas. Exactamente. Entonces, bueno, por eso me refiero que esta es una cultura, eh, pues, que no nos es ajena, ¿no? De uno u otro modo, algo nos ha llegado. Entonces, mire, veamos lo siguiente. Enfocándonos al derecho, a los aspectos del derecho, vamos a señalar que para esta cultura, inicialmente, bueno, se estableció un estado teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de estados teocráticos, queremos decir que teos, Dios, kratos, poder. Entonces, el poder de la norma es dado por Dios. Estamos, Dios es el legislador y el juez supremo. La reglamentación de este estado parte de la ley mosaica. Esto quiere decir la ley de Moisés. ¿Qué aspectos resultan relevantes para el tema del derecho? Bueno, vamos a tener aquí que la tierra es susceptible de apropiación. Nuevamente ya tenemos un concepto de propiedad privada respecto de la tierra. Una vez que existe la apropiación de esa tierra por alguna familia, la tierra es hereditaria, perpetua e inviolable.
queda prohibida la venta de la tierra a perpetuidad. Cada 50 años, la familia propietaria debe de entrar de nuevo a poseer. Es decir, yo te puedo vender, digamos, entre comillas, sería más como un arrendamiento, y cada 50 años tengo que regresar el dueño originario a poseer el feudo. ¿Queda claro? Piensen ustedes, esto se parece un tanto pues, a la propiedad ejidal que hoy en día tenemos, ¿no? Si ustedes lo analizan, tiene aspectos comunes. Solamente aquellos que poseen parcelas son considerados ciudadanos en pleno ejercicio. Ciudadanos plenos. Necesitaba ser propietario. Poco a poco vamos a ver que esta idea de considerar ciudadanos a los dueños de tierra permeó en muchas culturas, propiamente como en la romana, en la griega inicialmente. ¿Estamos? Para esta cultura no existió la esclavitud. ¿Alguien me puede decir por qué no habría esclavitud para esta cultura? No tanto de golpe me abruman. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Habrá alguna justificación? ¿O no es importante? Bueno, normalmente o tradicionalmente se sabe y se conoce que la cultura judía, hebrea, son como muy solidarios entre ellos. Entonces, entre ellos mismos nunca se practicó bueno, pues el esclavismo, no sé, supongo si sea por esto. Pero tendría que haber alguna explicación. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Será justo Porque, porque, Perdónenme, se me encimaron. Karen, y luego le doy. gracias, será justo porque había tipos de, bueno, solamente había una clase de ciudadanos bajo esta lógica de solamente quienes tienen propiedad son ciudadanos bien y los otros al no ser considerados ciudadanos no tenían ciertos derechos. No había necesidad de, no sé, tratar, o ya estaban muy segmentados. Ok, ¿quién más iba a hablar? acá, doctor, gracias, buenos días. Buen día, Oscar. Porque el pueblo hebreo tendría, dentro de su estructura original, tenía la figura de la servidumbre, no de la esclavitud. Es decir, entre los propios hebreos había ya una categoría de servidumbre, un hebreo que se prestaba al servicio, y posteriormente a lo largo de la historia del pueblo hebreo, este fue sometido históricamente. Ellos fueron esclavizados por los egipcios, por ejemplo. Entonces también asumo que por esta parte de su historia evitaban la figura de la esclavitud entre los propios miembros de su pueblo. Ok, Aldo. Sí, maestro, pues me viene a la mente ahorita que están hablando de esta etapa de Semana Santa, pues también hay un pasaje de la Biblia, ¿no? En donde Moisés libera al pueblo egipcio de la esclavitud, no sé si tengan que ver con eso. Pues claro que tiene que ver si lo primero que les dije que aquí es un estado teocrático, piénsenlo de este modo. La ley la da Dios. ¿Dónde le entregó Dios la ley a Moisés, la ley mosaica? En el, ¿No fue en el monte Sinaí? No. Sí, en un monte, no recuerdo cómo se llama, pero en un monte. Y ahí se la dio en piedra, ¿recuerdan?
Y pregunto, ¿Dios creó al hombre? ¿Y creó a un hombre libre y un hombre esclavo? No, como dice que fue hecho a su imagen y semejanza. Aquí busquen explicaciones desde la cosmovisión. Estaba prohibida la esclavitud precisamente. Y otros elementos, obviamente, como lo señaló Oscar, me parece claro. Pues sí, pues es un pueblo que fue sometido a esclavitud, posiblemente no querían perpetuar esta circunstancia. ¿Estamos? Aunque habría que ver que hay otros pueblos que fueron esclavos y cuando alcanzan su libertad lo primero que hacen es establecer nuevas esclavitudes. Entonces, sociológicamente no sé qué tan viable sea esto. Regresamos a nuestra eterna discusión, ¿no? ¿El hombre es bueno por naturaleza y trata de cambiar a su realidad de ese modo, o son las condiciones materiales las que influyen en el hombre para analizar su realidad y establecer sus reglamentaciones? Las supraestructuras muchas veces son las que nos condicionan, los sistemas en los que vivimos. Entonces, habría que analizarlo, materialismo histórico dialéctico o idealismo platoniano. Tendríamos que pensar cuál de los dos nos permite explicarnos mejor la realidad. Pero en este caso me parece que una explicación posiblemente históricamente válida sería por la propia ley mosaica. ¿Estamos? Por eso aquí no hubo castas, no hubo servidumbre, perdón, no hubo esclavitud. Como acertadamente señalaron, llegaron a existir servidumbres, pero habría que analizar que una servidumbre no es lo mismo que una esclavitud. ¿Estamos? Bueno, como he referido, el origen del poder en esta cultura, pues el poder del gobernante era un origen divino. ¿Estamos? Dios quiere que él gobierne. Recuerden que estamos ante una cultura monoteísta. A diferencia de las anteriores que vimos, recuerden, ahí eran politeístas. Acá no, acá ya es monoteísta. Existe un solo Dios que es el origen del universo, el origen de todo. Muy bien. El poder del gobernante venía de este Dios. La justicia, la idea de justicia, aquí tiene su origen siempre en el juez supremo y ordenador eterno. Piénsenlo usted en Dios mismo. Aquí vamos a tener, de acuerdo con los mismos libros sagrados, una cosmovisión un tanto interesante sobre la humanidad y el proceso mismo. Piensen ustedes, de acuerdo con el Antiguo Testamento, ¿cómo nace la idea? Bueno, ¿cómo llega la humanidad a la Tierra? ¿Recuerdan ustedes? ¿O ya no recuerdo? Sí, por obra y gracia de Dios. Okay. Dios crea todo, según el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, Dios Eso. crea todo, y entre su obra el hombre y posteriormente la mujer. Ok, y luego, ¿qué pasa? Ya los crea y luego. Los pone en el Edén a que vivan de su obra, de la creación de Dios, hasta que cometen la obra del pecado original y son expulsados A de ver, ese pero paraíso. espérame. Antes de expulsarlo, ¿qué pasa? Se comen Les da la libre manzana. albedrío. Perdón. Se comen una Toman el manzana, árbol del fruto prohibido. eso, y luego, ¿es automática Eh, la sanción? la expulsión,
No recuerdo esa parte. Viene miren, vean esta cosmovisión. Díganme, por favor, si se está compartiendo mi pantalla. ¿Se comparte? Sí, Sí. Muy bien, miren. Vean ustedes aquí este primer pedazo. Esta obra se llama El Jardín de las Delicias. No sé si la conocían. Del Bosco. Aquí tenemos, es un tríptico llamemos en el panel, viéndolo yo de frente en el panel izquierdo, donde está mi cursor, ¿lo ven? Ok. Aquí tenemos una representación del paraíso. Adán, Eva, Dios y el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es este que está aquí, miren, donde está mi cursor, ¿lo ven? Ok. Cuando se comete una sanción, en este caso, se incumple un mandato divino. Dios les dice, pueden comer todo lo que quieran, menos esta fruta. ¿Estamos? Como se incumple la norma, y esto va a ser importante, hay una consecuencia. Previo juicio divino. ¿Están de acuerdo? Y el juicio divino conlleva una penitencia. Fíjense aquí, la idea es un castigo. Y perdónenme si estoy recitando mal, pero recuerdo que el castigo es, Adán, ahora tendrás que trabajar y con el sudor de tu frente conseguir tu alimento, más o menos. Eva, tendrás que, ya no recuerdo ahora bien, sufrir el dolor de tener a tus hijos, ¿no? Y hay una pena. Y esto va a ser por mucho tiempo porque me desobedecieron. Pero antes de emitir la sanción, vean ustedes que Dios pide explicaciones. ¿Por qué pasó esto? Y Adán señala diciendo, pues es que Eva me engañó. ¿Estamos? ¿Sí recuerdan esto o ya no? Sí, Más o menos. ¿Ok? Si regresamos a la obra que les estoy platicando, viene el panel central. ¿Lo ven? Este. Obviamente ustedes búsquenlo en sus visores para que tenga mayor claridad. Aquí se distorsiona cuando le doy zoom. Este panel central se llama el Jardín de las Delicias. Ustedes pueden analizar qué es el mundo terrenal, donde tenemos pues prácticamente el mundo del pecado. ¿Se dan cuenta? Y después del mundo terrenal pasamos a este panel que es al que quiero llegar, al último panel, el panel de la derecha. Este panel se va a referir al juicio final. Si ustedes recuerdan, con esta cosmovisión, la humanidad inició con un juicio cuando nos expulsan del paraíso y va a terminar con otro juicio para ver si nuestra alma regresa al paraíso. El juicio final. Vean ustedes porque esto va a ser muy importante para el desarrollo del derecho. Estamos, si mal no recuerdo, es en el Apocalipsis donde se habla del juicio final. Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo esta cosmovisión. Pero vean que a diferencia de anteriores culturas, aquí la idea del proceso y del juicio está más que presente. ¿Sale? Entonces, véanlo por ahí. Ahora, hablemos de la legislación propiamente mosaica. Insisto, de esta ley proceden todas las demás legislaciones. Esta ley
procede directamente de Yahvé, de Dios, bueno, con el nombre que lo podamos, que lo asimilemos, ¿no? Yahvé, Dios, etc. Como ya refirió hace un momento Aldo, pues se le entregó directamente a Dios en sus manos y están escritas en piedra. Esta concepción de que lo escribieron en piedra nos va a dar en un primer momento la idea de inmutabilidad. ¿Estamos de acuerdo? La ley está ahí y no la podemos cambiar. Procede directamente de Dios. Muy bien. Fíjense que aquí pues estamos en una concepción dura del derecho natural. Un derecho de origen divino, inmutable, universal y eterno. ¿Se dan cuenta? Y ya veremos que esto en la Edad Media pues trajo bastante, nos va a ayudar bastante a entender la concepción de pena para nuestro sistema occidental, romano-germánico. ¿Estamos? Porque esto, pues ustedes saben que en la Edad Media se aplicaba como a verdad juntillas. ¿Dónde vamos a encontrar estas normas que señalo? Pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Estos primeros 5 libros de la Biblia, bueno, pues se les conoce como el Pentateuco, también llamados comúnmente como la Torá, la ley mosaica o ley de los profetas. Va a tener los siguientes tratados: un decálogo ético, donde se establecen los, digamos, los valores eternos que debe de tener el pueblo judío. Bueno, la cultura hebrea, no meramente judía, porque después veremos que esto permeó para muchas religiones hoy en día de ascendencia judeocristiana. Tenemos el Código de la Alianza, el Decálogo virtual, el Código Deuteronomio, el Código de Santidad y el Código Sacerdotal. Estos son los que conforman la ley mosaica. ¿Estamos? Les pregunto, ¿ustedes tuvieron oportunidad de ver la película La chica con el tatuaje de dragón o de leer el libro Los hombres que no amaban a las mujeres? Sí, doctor. Usted sí, Oscar. ¿Alguien más? Porque si no les voy a arruinar la película. Yo ¿No? vi la película. Sí, también. Ah, ok. Ustedes 3, Lidio, Oscar y Samuel. Bueno, a los demás no les arruino, pero ustedes que ya vieron la película van a tomar o tal vez recuerden que alguno de estos libros se vuelve fundamental para descubrir un misterio. ¿No recuerdan? ¿Sí, Lidio? Ay, perdón, no sé si no le escucho o tiene problema de red. Sí, no, perdón, había muteado Ah, ok. Sí, bueno, en la película, lo que, bueno, había hablado sobre todo del pasado de la chica, que pues, es como de una actitud un tanto, digo, también no quiero, Arruinar. ajá, pero para ella el tatuaje significaba algo, ¿no? Y es parte de la trama que es como, además como perseguida por ese tatuaje, Ok. como que es parte de un rito que ella conoce o del que ella fue parte o víctima tal vez. Ok. No sé si estamos hablando de la misma película. Yo estoy hablando de una
película basada en un libro sueco. Correcto. El libro al que usted se refiere, doctor, creo que es Levítico, ¿no? Exactamente, exactamente. A eso me refiero. Y en ese libro, ustedes van a encontrar que es un código penal en forma dentro del Antiguo Testamento. ¿Estamos? A eso voy. Yo quiero que ustedes noten que aquí ya tenemos ley escrita y códigos penales en forma. Ya después profundizamos en ello. Los demás, ojalá, los y las demás, ojalá puedan el fin de semana ver esta película. No sé en qué plataforma esté, porque leer el libro sería imposible, pero tal vez ver una película si pueda. Hay una versión norteamericana y una versión sueca. Yo les recomiendo la sueca. ¿Estamos? Doctor, ¿me regala el nombre, por favor? Creo que aquí en inglés, la traducción al español le ponen La chica con el tatuaje de dragón, Es correcto. que a mí me parece La, una... la versión, la Es, versión en inglés sale el actor Daniel Craig, el que es James Bond. ese mera. O sea, la película es buena, la gringa, pero pues obviamente es gringa, ¿no? Tiene sus bemoles. Y la sueca sí está apegada al libro. Es más cruda. Y decía, la traducción me parece un tanto mala porque la chica con el tatuaje de dragón o la chica del dragón tatuado, es que ahora no recuerdo. A ver, déjenme abrir mi... Con el tatuaje de dragón La es chica como con el está. tatuaje, exacto. La chica con el tatuaje de dragón. La chica con el tatuaje del dragón. Así. Debiese de ser la traducción, la chica con el dragón tatuado, ¿no? Y aparte, pues no tiene nada que ver con el libro, porque el libro se llama ¿Por qué los hombres no amaban a las mujeres? Los hombres que no amaban a las mujeres, no es pregunta. Los hombres que no amaban a las mujeres. Y es una lectura, créanme, de lo más delicioso que he leído en mucho tiempo. Una novela fluida, una prosa provocadora. Si pueden, denle una checadita. Pero bueno, dentro de esa novela viene justo este libro de la Biblia, que es al que me voy a referir a continuación. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes lo siguiente. Para esta civilización, las penas son castigos impuestos por Dios. Esto es importante. Las penas son castigos impuestos por Dios. ¿Cuándo llega el castigo? Pues ante el incumplimiento de una ley divina. Y por lo tanto deben compurgarse. Y aquí vienen estos elementos. Compurgación. Los castigos sirven para sanar el alma del pecador. Y aparece la pena de la compurgación. Hoy en día todavía decimos, Juan Pérez ha compurgado su pena. Ayúdenme, por favor, váyanse a la Real Academia de la Lengua y díganme qué quiere decir el verbo compurgar, para que entendamos el alcance de esta palabra. ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿No les aparece? Yo tengo que estar en el diccionario panhispánico y que quiere decir sufrir una sanción penal. ¿Otra acepción no viene por ahí? Luego dice acto de realizar un juramento purgatorio y otra prueba purgatoria liberándose quien lo realiza de los indicios de delito existentes sobre su persona. Aquí ya estamos viendo la aplicación de esta palabra directo al derecho, pero su acepción etimológica, coloquial, ¿no? ¿No les aparece?
Sí, A mí bueno, me aparece, según- compurgar perdón, significa adelante. sufrir una sanción penal, perdón. Compurgar significa sufrir una sanción penal, particularmente usado en Argentina y México. También se refiere a desvirtuar una acusación mediante una prueba. Ok, por ahí, Lidio. Sí, viene del latín compurgare y se asocia a menudo con el acto de compurgación o juramento para librarse de indicios de delito. Ok, bueno, ya veremos más adelante la compurgación como tal, pero a ver, Karen. Encontré un archivo de la Real Academia Española que dice compurgar, de latín compurgare. Pasar por la prueba de la compurgación, el acusado para acreditar por este medio su inocencia, para la comprobación de la forma que se tenía en España para salvar y compurgar los delitos por el fierro ardiente. Bueno, es que ahí ya estamos justo en la Edad Media, pero yo quiero saber qué es compurgar. A ver, Ian, En ese mismo archivo dice, entre paréntesis, purificar. Dice, compurgare, de cum con y purgare, purificar. ajá, Ian, ¿me querías comentar algo? Sí, doctor, aquí hay una definición también de la RAE. Dice que es histórica, acto de realización de un juramento purgatorio y otra prueba purgatoria, liberándose quien lo realiza de los indicios del delito existente sobre su persona. Bueno, ok, eso ya lo leímos, pero me parece que aquí a donde yo quería llegar es lo que nos dijo Consuelo. Consuelo, ¿me lo puedes repetir? Si es tan amable. Es la palabra de purificar, ¿no? Exacto. Y es compurgar, compurgare. Y viene entre paréntesis, ¿eh? No, ni siquiera es parte de la definición que leyó la compañera propiamente. Viene más bien en las acotaciones o las indicaciones de la definición, Sí, donde sí, sí, vienen las declinaciones y del verbo y de la acepción de donde se compone. justo. La compurgación es llevar a la purga, a la purificación. Eh, Piensen, ustedes han visto esa película que se llama ¿qué? La expiación, la noche, ¿qué? 24 horas para no sé qué, que se hace la noche de la purga. ¿A qué creen que se refiere la palabra purgar? Sí, justo. Limpiar. Limpiar. Yo sé que ustedes ya son muy niños, pero cuando yo era joven te daban una purga cuando estabas malo del estómago. Y justo la finalidad era limpiarte por dentro. ¿Estamos? Aquí la idea es limpiar tu alma del pecado. ¿Estamos? Perdón, de hecho también me parece que ese es el objetivo del purgatorio, ¿no? Que sirve precisamente para pagar esas o limpiarse de esos pecados. De esas faltas que tienes. Y fíjense entonces cómo la palabra sí la usamos. Bueno, en esta cultura y al día de hoy seguimos hablando de la misma. ¿Queda claro? Justo, purgar es limpiarse. Para esta cultura, para este derecho, ya en el derecho sustantivo, aquí me interesa que vean ustedes esto. La pena es un castigo, tiene como finalidad el sufrimiento para lograr una purificación. ¿Estamos? Y como elemento de proporcionalidad, esta cultura estableció la ley del talión. ¿Se acuerdan que platicamos en la cultura hebrea y en las otras culturas que esta no existía? En la cultura babilónica aparece hasta el código de Hammurabi. Y normalmente nos dicen, el código de Hammurabi estableció la ley del talión. Pues parecería que eso es una incongruencia cultural e histórica, ¿no? Si la ley del talión es hebrea, ¿cómo la va a crear el código de Hammurabi? ¿Sí estamos de acuerdo o no? La ley del talión está establecida en el Antiguo Testamento.
propiamente en Éxodo, capítulo 21, apartado 24. Indica ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dense cuenta que esto es un límite a las sanciones. ¿Estamos de acuerdo? Es el primer elemento, lo podemos establecer así, el primer intento del Estado para establecer proporcionalidad en las penas. ¿Queda claro? Es decir, pues si a ti te lastimó un ojo, pues cóbrate con otro ojo, no lo mates. Y las críticas que he realizado en la anterior sesión son perfectamente aplicables acá, ¿no? No se establece una concepción de reparación del daño, sino genera tu daño. Ya te dañaron, véngate. ¿Estamos? Es, insisto, lo natural en el ser humano es si me dañas, te daño. Es una venganza privada, pero con un límite. ¿Estamos? ¿Qué delitos fueron establecidos en esta cultura? Vamos a establecer el homicidio. Y ¿cómo se reglamentó? El que hiere a un hombre queriéndolo matar, muera de muerte. Fíjense que ya hasta la tentativa era penada. Tenemos lesiones graves. El que hiere a un padre o una madre, que muera de muerte. El estupro. Si alguien engañare a una doncella todavía no desposada y durmiere con ella, la dotará y tomará por mujer. ¿Recuerdan? Bueno, en varios estados de la República, hoy por hoy todavía existe el delito de estupro. Ciudad de México creo que ya no está vigente. Hasta donde recuerdo. Cuando a mí me dieron clases de penal, que no tiene tanto, recuerdo que el tipo penal de estupro era súper complicado porque justo se hablaba que la mujer tenía que ser pura, casta, tenía que haber el hecho tenía que haber afectado su fama pública y era excluyente de responsabilidad o de penalidad, perdón, y de responsabilidad también que que el sujeto activo se casara con la mujer, tal cual como lo acabo de leer. Y en varios estados de la República tenemos la misma figura. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo esto que estoy hablando, 1600 antes de Cristo, no está tan lejos? Muy bien. Después, la bestialidad, el que tuviere coito con una bestia, muera de muerte. Fíjense que aquí la pena no era tanto de ojo por ojo, diente por diente, había casos donde pues teníamos que aplicar la muerte. Hoy por hoy sigue estando penado esto que acabo de decir, ¿no? La bestialidad. Se considera maltrato animal, por lo menos en Ciudad de México. ¿Estamos? También se reglamentó la usura como delito. Si dieres prestado a mi pueblo pobre que mora contigo, no la preméis como un recaudador, ni le oprimirás con usuras. De aquí vamos a tener un elemento muy importante. Está prohibida la usura, es decir, no puede haber préstamo con interés. Por lo menos desde para los ortodoxos. Por eso recuerden ustedes, esto se divide, se separan y tenemos a los judíos, a los católicos, donde aplican distintos preceptos. Pregunto, ¿alguna vez ustedes han leído El Mercader de Venecia o visto la película?
No. Un pasaje nada más. Pero ¿recuerdan ustedes la premisa del Mercader de Venecia? La ley del talión, ¿no? No, no tanto. Bueno, véanla y la platicamos, pero ahí también vamos a encontrar bastante de esta reglamentación que estoy platicando, ¿no? Pues el Mercader de Venecia ya es Edad Media, pero vamos a tener un encuentro de culturas católica con judía propiamente. ¿Qué otros delitos se establecieron? La falsedad de declaraciones. Recuerden ustedes, aquí se va a establecer similar. Tienes que jurar ante Dios que vas a decir la verdad en un proceso. Si descubrimos que nos mientes, habrá sanción. ¿Estamos? El soborno también era delito. El adulterio, la blasfemia. Y aquí viene justo el libro que platiqué con ustedes hace un ratito. El Levítico. En el adulterio, en la blasfemia, vamos a encontrar que están reglamentados en el Levítico. Se castigó como delito el testimonio falso. Y también la profanación del sábado. Recuerden, el sabá es sagrado y ese día para la cultura judía, por lo menos, está prohibido trabajar. ¿Sí recuerdan más o menos eso? Entonces, hay que tomarlo bien en cuenta. Bueno. Acá vamos a tener que esto fue cómo se reglamentó nuestro derecho penal para esta época. Y esto nos lleva a que ahora analicemos las implicaciones. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué el temario nos pide estudiar a esta cultura? Insisto, vamos a ver la evolución de la concepción de delito y su implementación al campo de lo penal. En el documento que les envié viene el aspecto procedimental. ¿Queda claro? Propiamente establezco los elementos del procedimiento y después se analiza un procedimiento pues, famoso o infame, el procedimiento de Cristo. Me baso en la obra del doctor Ignacio Burgoa y obviamente ustedes pueden profundizar comprando su libro, que es una delicia, o incluso en YouTube encuentran conferencias del maestro explicando el proceso de Cristo. Otro libro que conseguí, que leí apenas, igual de un maestro de nuestra facultad, ahora les doy el dato preciso, que me parece un libro también de gran valía, lo pueden revisar, se llama El Nuevo Proceso de Cristo. El autor es José Elías Romero Apís. También es un libro ampliamente documentado y delicioso de leer. Cualquiera de los dos sirven para que analicen y complementen lo que viene en el documento. El documento viene obviamente súper resumido, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, puede ir y checar. Tenemos bastantes vestigios. A mí lo que me llamó la atención del proceso de Cristo, que ya se estableció la figura del defensor. El proceso hebreo contemplaba la forzosa intervención de un defensor. ¿Estamos? Entonces, habría que analizar que esto al día de hoy lo vamos a tener
vigente. Siempre se debe de permitir la defensa del sujeto juzgado. Y por lo tanto, se garantizaba el derecho a la defensa. En primer lugar, por el propio sujeto. Si ustedes recuerdan en las películas, a Jesús se le pregunta, ¿no? Defiéndete, de esto se te acusa. Derecho de contradicción. Fíjense, un proceso pues, acusatorio, que después veremos poco a poco fue variando, ¿no? Pero, ¿qué pruebas se reglamentaron en este proceso? Vamos a tener el reconocimiento judicial, el interrogatorio de testigos, y aquí se estableció una reglamentación de prueba legal, la exigencia de 2 o 3 testigos para probar un hecho. Esto al día de hoy lo tenemos en el proceso civil. Hay norma en el proceso civil que dice, para probar un hecho necesitamos 2 testigos. Testigo singular no hace prueba. ¿Ven por qué estamos analizando esto? ¿Y qué te dice el juez si ofreces 3 testigos para probar un hecho? Ya son muchos, redúcemelo. ¿Y por qué 2? Pues así se reglamentó allá. Tiene una razón lógica de ser, ¿no? Para poder corroborar las contradicciones que existan entre uno y otro. También se estableció la prueba documental y el juramento. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes. Ya lean con calma qué pasó con esta. Bueno, lean el proceso de Cristo para que vayan analizando todos los aspectos que les señalo. Los procesos ya propiamente eran colegiados. En el caso de Cristo, el tribunal colegiado tenía 71 jueces. 65 emitieron su voto de condena y solamente hubo 5 absolutorios. Recuerden ustedes, en este caso la condena era una condena que no era propia de la ley hebrea. La crucifixión era del derecho romano. Incluso en un apartado de los 2 libros que les acabo de señalar, se analizan las violaciones al debido proceso en el caso que nos atañe, ¿no? Estamos imponiendo una pena que no estaba contemplada en la ley. Y vamos a ver que al día de hoy, pues eso sería impensable en el proceso moderno, ¿no? Pero bueno, ya lo leen ustedes con calma y vamos a realizar una actividad para fijar el conocimiento. Dígame, Aldo. Maestro, y podemos decir también que en esta cultura hebrea había un derecho de impugnación o de segunda instancia. Bueno, del texto que usted menciona, no lo dice tal cual, pero cuando toca el proceso de Cristo, sí dice que no tuvo derecho a lo que yo entendería una segunda instancia. En la parte en donde analiza el proceso dice que sujeción de votación condenatoria a una nueva revisión dentro del término de 3 días para que generara la sentencia en caso de corroborarse. Y según cuando analiza el proceso de Cristo, dice que no tuvo esa prerrogativa. Justo
tenía derecho a una segunda instancia. Sí existió la segunda instancia, que era para casos donde existía la pena de muerte. Vean ustedes que esto también lo vimos con los egipcios. Sí, sí había. La idea de la segunda instancia va a estar presente. Esta idea de que alguien revise lo que hace un tribunal es propia, es natural. Hoy en día, recuerden ustedes, esto lo tenemos consagrado hasta como un derecho humano, por lo menos en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? El Pacto de San José establece el derecho a un recurso adecuado. Entonces, sí, Aldo, existió la segunda instancia, que igual, como violación al proceso, no se le permitió. ¿Estamos? Bueno, ahora, ayúdenme con la siguiente actividad. Vamos a trabajar un poquito. Quiero que abran su inteligencia artificial favorita. Váyanse, por favor. ¿Ya están ahí? Ya, profesor. Muy bien. Ahora, quiero que le den esta indicación a su inteligencia artificial. Se las pongo aquí en el chat. Quiero que le digan a la inteligencia artificial: actúa como un experto en historia del derecho penal, realiza un cuadro comparativo entre el Código de Hammurabi, la ley mosaica y el sistema penal acusatorio actual, mexicano obviamente. Enfócate en 3 ejes: finalidad de la pena, proporcionalidad y el rol de la víctima. Y finalmente, identifícame en cada uno la herencia que persiste en la percepción social del castigo en México, pese a la modernidad legal. Muy bien. Insisto, copien y peguen. El texto ya se lo puse en el chat. Pídanselo a la autoridad. Perdón, a la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué quiero que usted analice este cuadro que le van a dar? Que le va a generar la inteligencia. ¿Sale? Porque vamos a conjugar inteligencia artificial con inteligencia humana. ¿Estamos? Sí, 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 porque una solita no nos sirve y la otra tampoco. Vamos a trabajar juntos. Quiero que hagan un análisis en 3 ejes. ¿Estamos? Primer eje: sustitución de la expiación. Piénsenlo así. Quiero que me respondan esta pregunta: ¿sigue habiendo un componente moralizante en nuestras sentencias actuales? Insisto, pregúntense y respóndanme si al día de hoy sigue habiendo un componente moralizante en nuestras sentencias actuales, obviamente en los procedimientos penales. Segunda interrogante: ¿el sistema reparatorio mexicano actual se acerca más al código Ur-Manú o al propio código de Hammurabi? Y tercer pregunta: piense usted, ¿el procedimiento penal mexicano actual presenta patologías en el proceso? Analice el proceso de Cristo, las violaciones procedimentales referidas en el documento que les envié, y compare, por ejemplo, si la falta de defensa en el proceso de Cristo al día de hoy, ¿qué consecuencias tiene?
para nuestro sistema mexicano. Pero quiero que lo analicen, no. Maestro, hoy en día todos los angelitos tienen defensor. Porque Cristo tuvo una defensa, ¿se acuerdan? Quiero que analicen el aspecto de la defensa material. Ya propiamente al campo penal, ¿estamos? No basta con que se nos nombre un defensor, pues el defensor debe de poder actuar, ¿estamos? Y debe de ser una defensa técnica adecuada y toda la doctrina jurisprudencial que tenemos para acá, ¿estamos? Son las 3 preguntas que quiero que respondan analizando el cuadro que les va a generar la inteligencia artificial. ¿Estamos? ¿Tenemos 10 minutos para hacerlo? ¿Ya le pidieron a la inteligencia que les haga sus cuadros? ¿Me pueden decir qué inteligencia están utilizando, por favor, para que yo En sepa? mi caso es Claude. ¿Cuál, perdón, Oscar? Claude. Ok. ¿Alguna diferente que estén usando? Yo estoy usando ChatGPT. Chat. Ok. Meta de WhatsApp, doctor. Meta de WhatsApp también. O sea, la que sea. ¿Qué otra? Yo, Gemini. Directo a la de Google. Gemini, Mariela y Gemini Lucía. también. También usted, Gemini. Ok. Ahora, quiero que piensen lo siguiente. Este mismo ejercicio, dependiendo de la inteligencia artificial a la que lo ponga, me va a dar cuadros distintos. No tomen las respuestas como verdad escrita en piedra. ¿Estamos? Aquí es donde entra la inteligencia y su capacidad de análisis como futuros especialistas y profesionales en derecho penal. ¿Estamos? Entonces, abusado, porque también la inteligencia se puede aventar, inventa datos. ¿Sale? Listo. 10 minutos, por favor. Acá los espero. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.
¿Qué pasó, Ian? ¿Ya se puso de cabeza o qué? Sí, es que estoy leyendo aquí mismo en Ok, el ok. teléfono. Sí, 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 no, nada más estoy de payaso. ¿Listo? ¿Cómo van?
¿Ya también van? Que nadie me contesta. Aquí en proceso, doctor. Sí, igual Ok, el proceso. pues apúrenle. Apúrense porque hay que sacar una conclusión. ¿Nadie ha acabado? Compañeros, compañeras. Todavía no, profesor. Todavía no. Pues, ¿qué tanto hacen?
¿Listo? A ver, Lidio, platíqueme, ¿qué respuestas obtuvo usted? Su reflexión. Pues principalmente, doctor, que con relación a los pasajes históricos o esta historia que hemos analizado, el derecho penal mexicano actual, pues sí tiene reminiscencias, como usted también lo ha explicado, de estas prácticas iniciales. Por ejemplo, bueno, haciendo una diferenciación en el derecho actual mexicano penal, se tiene más parecido con el código de Unamur que con el de Hammurabi, porque pues se trata más, o uno de los objetivos principales es la reinserción o la restauración más que la venganza o el castigo como tal, ¿no? Eh, que me parece que, bueno, es parte de lo que principalmente usted nos ha venido hablando. No se prevalece o no prevalece ya la venganza directa, y además una de las cosas que estaba leyendo ahorita es que antes pues también había mucho la práctica, o existía mucho la práctica, estaba muy presente en cuanto a estas peticiones públicas o el sentir social del clamor de una justicia, digamos, por mayoría de razón y demás, como en el caso del juicio de Cristo, en fin, cosa que actualmente pues no sigue prevaleciendo, aunque por supuesto no debe de ser base para para imponer sanciones. Por ejemplo, traigo al ejemplo el caso de la persona que arrolló al motociclista y lo arrastró. Pues el clamor social, todo mundo quería, sobre todo los motociclistas todo el mundo quería justicia y quemar en leña verde a esta persona. Sin embargo, pues las reglas actuales pues establecen un procedimiento para estos actos, por ejemplo, ¿no? Que no es como antes, que pues se ponía casi a votación de la plaza pública qué se debía de hacer, como en el caso del juicio de Cristo, que pues ciertamente se violentaron todos los derechos, todas las garantías, demás, y me parece que es una de las principales paradigmas entre la antigüedad y la época moderna. Ok, bueno, ahí tenemos su análisis, le agradezco. ¿Alguien más que quiera participar y tal vez platicar o debatir respecto a lo que nos acaba de señalar Lidio? Dime, José y Ian. Sí, ¿qué tal, doctor? No sé si me escucho bien. Sí, se Bueno, escucha bien. en términos generales, el análisis que realicé sobre si existe un ente moralizante en las sentencias que se dictan actualmente, pues sin duda alguna tendría que decir que sí, sobre todo entendiendo la moral como la disciplina que es eminentemente práctica y que sí busca dirigir la conducta humana y distinguir del bien y del mal, con los conceptos que se tengan del bien y del mal. Entonces, sin duda alguna, las sentencias, e incluso me atrevería a decir que cualquier decisión judicial, sobre todo al día de hoy, con la forma en la que los jueces llegan a desempeñar la función jurisdiccional, por supuesto que tiene un ente moralizante. En segundo, por supuesto que también coincido con lo que dijo el licenciado Lidio, referente a que tenemos una cercanía un poco más marcada con el código de Urnamú por este tema de la reparación del daño, que incluso pues la ley penal el día de hoy encuentra una de sus finalidades en ella. Todavía se tiene la idea, porque hace poco incluso platiqué un asunto en el que pues malamente los litigantes siguen diciendo que por debajo del agua hay que darle dinero al abogado y a la víctima para que en su caso pues, se desista o otorgue el perdón.
Y la respuesta fue, pues eso ya no, en el sistema penal actual, pues ya quedó completamente atrás. El día de hoy, ante el juez, se puede llegar a ese tipo de acuerdos sin necesidad de que bajo el agua se tenga que hacer ningún tipo de transacción, ¿no? Por lo que hace si presenta patologías el procedimiento actual, bueno, pues sí, me parece ser que no hemos evolucionado mucho, ¿no? Nos damos cuenta que realmente el proceso sigue siendo en un 80 o 90% realmente igual, como era desde 3000 años antes de Cristo. Y sobre el proceso de Cristo referente a las consecuencias de la falta de defensa o de una defensa adecuada, pues sin duda alguna, como ya lo discutimos, la defensa es un derecho humano, pero no solo eso, sino el que sea una defensa técnica que demuestre conocimiento en el área, donde lo vemos un poco más marcado tal vez en la justicia para adolescentes, donde incluso el defensor o el asesor pues, tienen que acreditar que tienen conocimientos específicos sobre adolescentes, justicia para adolescentes. Y incluso pienso yo que en términos del artículo 97 al 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que se demuestre que la defensa no fue adecuada podría tener efectos incluso de declarar la nulidad por haberse realizado actuaciones con violación de derechos humanos para efecto de retrotraer el procedimiento y que pueda tener entonces una defensa adecuada, además de que al advertirlo el órgano jurisdiccional, pues puede advertir al defensor para que en caso de que siga demostrando falta de preparación, entonces se le nombre un defensor de oficio al acusado o imputado, dependiendo de la etapa procesal. Ok, interesante. Aquí quiero plantear algo al grupo. Me llama la atención que me dicen que en nuestro país tenemos una proporcionalidad y una idea de la condena, de las penas, de las sanciones retributiva, con un enfoque de reparación integral del daño. A ver, ¿alguien tiene una concepción? Sí, porque yo sé que me están hablando como abogados y con su justicia al lado y demás, pero a mí me llama mucho la atención, ¿eh? A ver, Karen, ¿usted qué tiene que decir? Sí, agregando a lo que mis compañeros dicen, coincido en que idealmente estamos más apegados al código de Urnamú, pero la concepción social creo que está más encaminada al código de Hammurabi, ¿no? Y lo vemos particularmente con los casos mediáticos, en donde muchas veces, voy a poner el ejemplo de Just Stop, ¿no? Llegan a un acuerdo y está la reparación, pero socialmente no alcanzó a la víctima posiblemente, ¿no? Ya no hizo mayor manifestación, salvo una que otra declaración reciente, propiciado por por también manifestaciones de Just Stop, pero fue muy criticado ese tema porque todos la querían ver en prisión. Entonces, yo sí considero lo contrario. También creo que la reforma del 2008 se veía muy bonita, pero la verdad es que creo que todos los funcionarios siguen con el tema de es mejor mandarlos a prisión y lo vemos con el tema de la prisión preventiva oficiosa, casi todos se quieren mandar para allá. Entonces, creo que hay una dicotomía, tanto con las autoridades como la sociedad, y es difícil discernir en muchas ocasiones cuándo sí nos tenemos que ir a ese extremo y cuándo no. Es muy subjetivo, pero sí tengo la percepción diferente. Ok, pero piensen ustedes lo siguiente. En un país donde podemos imponer penas de 140 años de cárcel, ¿me están diciendo ustedes que la finalidad de esa pena no es que compurgue su pecado, el sancionado, y excluirlo de la sociedad? ¿Dónde ven ustedes una reinserción y una reparación integral del daño? Incluso lo vemos, ¿no? Con el sistema penitenciario, no hay, justo, están sobrepobladas, no hay programas que realmente logren esta finalidad y sobre todo la estigmatización social de una persona que ya tocó prisión. Bueno, insisto, yo
Para eso quiero que analicen estos comparativos. ¿Alguien más quiere platicar? Se nos está acabando el tiempo. ¿No? Bueno, respecto a lo que comenta la compañera, yo también estoy tengo esa visión, ¿no? De que sobre todo como ya lo mencionó en casos mediáticos, la gente busca, este, inclusive hay veces en que dice, no, pues también vamos a lincharlo, ¿no? No basta con cárcel. Algunas personas piensan, ¿no? Ay, es por así decirlo, el purgatorio moderno, pero muchas otras, y está ese descontento social de que no basta. Incluso hay algunos que ya, por ejemplo, si los agarran, ya no se los entregan a la policía, ¿no? En dado caso que llegue, ya ahí lo lincharon. Justo, pero aquí lo que me interesa es la reglamentación de la ley. Eso es, porque esto yo creo que los linchamientos y demás en cualquier cultura, en cualquier tiempo, ha pasado y seguirá pasando. Pero jurídicamente me interesa que piensen ustedes por qué estamos analizando esto. Porque al día de hoy se ve plasmado en nuestras normas. Sí, realmente el fin que lleva el reglamentar, ¿no? El tener un orden en la sociedad, realmente podemos ver que no está funcionando como se esperaría. No, hay demasiadas fallas en el sistema. Y justo para eso es esta materia, para que analicemos la ley y no la tomemos, la ley penal, obviamente, y no la tomemos pie juntillas. Pues sí, yo sé que ustedes me van a decir, es que la ley general de víctimas, no se enoje, Itzel, ¿a quién le golpea? Sí, yo también me encabrono con la ley, pero no ando soltando manazos. Piensen ustedes lo siguiente, yo sé que la ley en el papel dice, vamos a reparar integralmente el daño. Miren, yo leo la ley general de víctimas y hasta ganas me da que me cometan un delito. Tantas cosas que dice que me tienen que dar. Y en la práctica, la fase de ejecución es una burla. Y seguimos siendo un sistema con enfoque, como lo indicaron hace un momento, de sanción, prácticamente de compurgación. Yo no veo justicia restaurativa. Pero bueno, esto lo vamos a analizar obviamente a profundidad cuando lleguemos a nuestra ley vigente. Pero quiero que ustedes vayan viendo este análisis que ha estado presente a lo largo de mucho tiempo. Ahora, actividad para casa. Muy bien. Esto me lo mandan al chat ya que lo terminen, previo análisis correspondiente. Quiero que le den esta instrucción a su inteligencia artificial. La acabo de poner en el chat. Quiero que le digan a su inteligencia artificial, genera una sentencia hipotética de un caso de robo actual en México, pero redáctala con el estilo y las penas del Código de Hammurabi. Repito, la instrucción que le vamos a dar a nuestra inteligencia artificial es genera una sentencia hipotética de un caso de robo actual en México, pero redáctala con el estilo y las penas del Código de Hammurabi. Una vez que haga eso, quiero que usted lo analice y me dé la opinión que usted tenga. Si le parece adecuado y proporcional, la pena. Si le parece parecido a lo que tendremos hoy en día, ¿qué diferencias hay? ¿Estamos? Eso es lo que quiero. Lo mandan al chat, recuerden, con sus nombres completos, para que pueda tomar de ahí las participaciones en clase, independientemente de todas las que ya tuvimos hoy. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ninguna. Regresando a la defensa, Lidio, en el proceso de Cristo, recuerde que el nombre del defensor de Cristo es Nicodemo, perdón. Fungió como defensor de Cristo. Yo, hasta que lo leí en los libros que les referí,
no sabía que Cristo había tenido defensor. ¿Estamos? Y algo que me llamó la atención es ya lo había mencionado usted, la reclasificación que hicieron del delito, que lo cambiaron por sedición para poder aplicarle la sentencia que le aplicaron o la condena, y a fin de cuentas era también mal aplicada, porque como bien dijo usted, la crucifixión era más bien romana que judía. Justo, muy interesante. Insisto, a mí me pareció maravilloso las lecturas. Si ustedes lo checan en YouTube, ponen Don Ignacio Burgoa, Proceso de Cristo, y ahí les aparecen 2 videos como de 2 horas o 1 hora cada uno. Don Nachito Burgoa nos sigue enseñando. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna otra duda, comentario? Doctor, una pregunta. Para efectos de la actividad del día de hoy, ¿vamos a transcribir la sentencia o solo el comentario de análisis? Solo su comentario de análisis. Perfecto, gracias. ¿Vale? Perfectísimo. Un comentario en un párrafo, 2 párrafos, ¿eh? No quiero tesis doctorales. Muy bien. Bueno. Pasen excelente resto de jornada y muy bonito fin de semana. Nos vemos el martes. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.